Hola, hoy hablaremos de la toma de tierra. Veremos tres aspectos de la relación entre el edificio en altura y su contacto con los niveles de uso urbano hasta su fundación en la tierra. Esto es lo que hace muchos años venimos sintetizando con el concepto de toma de tierra. Y analizaremos la toma de tierra según estos tres aspectos: toma de tierra en términos técnico-estructurales, toma de tierra en términos plásticos, donde lo material, lo espacial y lo formal cobran relevancia, toma de tierra y usos programáticos y urbanos. Solo a título pedagógico los podemos analizar por separado, porque la realidad es que conviven en la mayoría de los proyectos con mayor o menor énfasis en alguno de estos aspectos. Inclusive este título conforma una mirada más específica y a su vez más comprensiva sobre temas como la lógica urbana, la lógica estructural y la lógica espacial. De estos tres aspectos diremos que la toma de tierra en términos técnico-estructurales es absolutamente ineludible. Por otro lado, es relevante la consideración del contexto urbano y paisajístico en las decisiones de toma de tierra. La ciudad y el edificio discuten en el proyecto su prevalencia, su articulación, su propuesta de usos y de separación entre el ámbito público y el ámbito privado. En nuestro caso, el sitio se ubica en un sector de la ciudad que domina el paisaje marítimo, que tiene usos comerciales, pero que no es un área central dominantemente comercial como los distritos C1 de nuestro COT. Es decir, que la manera en que vemos y proyectamos la ciudad desde nuestros edificios nos aproximará a una manera coherente de tomar tierra. Parafraseando un viejo dicho, podríamos decir: dime qué ciudad piensas y te diré cómo tomar tierra. En síntesis, el concepto estructural y la relación con la ciudad inmediata serán determinantes para la toma de tierra. Veamos dos casos totalmente contrapuestos. La ciudad de Yiban, en Yemen, es una ciudad extraordinaria del siglo XI, el único antecedente de torres levantadas con muros portantes de barro, y como es lógico en este sistema masivo y estereotómico, con mínimas aberturas en la toma de tierra, lo que contribuye además a hacer menos vulnerable la llegada a las viviendas, es decir, que también servían para protegerse de las incursiones bélicas. A la ciudad se baja cuanto es posible, y hay un abrupto corte entre los usos públicos y los privados diferenciados por la altura. En el plan para Río de Janeiro, el Corbu se imagina una ciudad nueva, sobre la ciudad existente, sobre el Río de Janeiro existente, metido entre sus montañas, entre su imbricada topografía. Y planteaba un gran edificio continuo que resolvería la crisis habitacional y que dejaría el paisaje y la ciudad pasara por debajo del edificio gracias a sus estructuras de transición, y en sus cubiertas correría una gran carretera que conectaría todo el territorio. Un gran plan del Corbu. Pero en ninguno de los dos casos hay mediación con la ciudad, ni en Yiban ni en este plan de Río. La ciudad queda separada, aunque la toma de tierra sea totalmente o diametralmente opuesta. A la ciudad hay que bajar. La idea moderna, según la cual las ciudades existentes no respondían al espíritu de los tiempos y eran poco saludables, exigía esfuerzos intelectuales y estructurales, muchas veces utópicos, pero que a lo largo de la historia hasta nuestros días fueron encontrando maneras de adaptarse y de convivir con la ciudad real. En esta línea utópica mencionaremos 4 casos: la Villa Espacial de Jonas Friedman, el Walking City de Archigram, en este caso un proyecto liderado por Ron Herron, el Plug-in City, también de Archigram, pero proyecto liderado por Peter Cook, y el Apoya Nubes de Lisinski en Moscú de 1925. En todos estos casos, lo que estamos viendo es una gran voluntad por hacer una ciudad nueva
en general sobre la ciudad existente. Ya no destruirla, no demolerla, sino estar por encima de ella. Con proyectos muy locos como el Walking City, ¿no? Edificios que parecían caminar sobre el territorio urbano. Ahora repasaremos una serie de ejemplos que aplican a cada uno de los tres aspectos mencionados al inicio, no sin antes aclarar que muchos de ellos pueden aplicar a otras clasificaciones. El primer aspecto, reiteramos, es el de toma de tierra en términos técnico-estructurales. Esto quiere decir donde la estructura se expone como elemento de composición. Y claro, el gran ejemplo para iniciar esta serie es la unidad de Marsella de Le Corbusier del 52, donde lo que vemos es la toma de tierra con transición en un entrepiso técnico que transmite sus cargas a grandes columnas que a su vez son huecas, no macizas, y en sus huecos bajan los servicios. Es decir, este es otro punto importante, porque tomar tierra significa llegar también con todas sus instalaciones, las instalaciones del edificio, a las infraestructuras urbanas. Por otro lado, Mies en el Lakeshore Drive, donde la toma de tierra es directa, está modulada y baja según ese módulo con sus columnas directamente a tierra. La particularidad es que recede el plano vertical perimetral hacia el hall, creando una galería en todo su perímetro justamente. De ahí pasamos a la St. Mark y la Torre Price de Frank Lloyd Wright en Oklahoma, donde la toma de tierra también es directa, pero con grandes tabiques en cruz, donde los servicios se concentran en esa estructura. El BP Building de Stenen y de Meyer en Bélgica tiene una toma de tierra interesantísima. Es una gran estructura central de tabique que va a llegar arriba de todo a unas grandes ménsulas desde donde el edificio va a colgar, y de esa manera la toma de tierra se verá liberada en espacio en justamente el nivel de uso urbano. En la Torre Cube Carmé Pinós lo que decide es una toma de tierra directa, pero con grandes volúmenes de servicio, digamos, rememorando un poco la relación entre servidos y sirvientes del funcionalismo, por ejemplo, de Kant. En la torre Pro-Urban de Manteola, Sánchez Gómez, Solsona y Santos aparece otra versión de toma de tierra. Es una gran caja agujereada, es decir, un gran tabique, un gran tubo que va igual de arriba abajo, y que con un patrón de perforación genera la relación interior y exterior. Y de la misma manera llega a tierra, en un lugar muy particular, donde esa geometría circular se adapta muy bien a su sitio y a todo lo que se genera alrededor de él. Y en la torre Gherkin, Foster, se decide por un exoesqueleto, algo que ya mostró Daniel en alguna charla, es decir, una estructura diagrid, la cual consiste en una rejilla diagonal de vigas y soportes de acero que se ensamblan en forma triangular, y así llega, ¿no?, como en puntitas de pie a la tierra, generando una serie de vanos, también recediendo hacia adentro ese plano vertical y generando una galería en su perímetro. A partir de ahora pasamos a lo que denominaremos la toma de tierra plástica, y aquí la idea es poner énfasis no tanto en la estructura, sino que dejar la estructura en un segundo plano, y empieza a aparecer en primer plano el espacio, la forma, la materia o el significado. Y hablando de significado, el Chicago Tribune de Adolf Loos es una toma de tierra metafórica, ¿no?, una toma de tierra que alude a esa columna clásica
de apariencia estereotómica, donde lo grande está abajo, lo chico está arriba. Mientras que en el Terraza Palace, Bonnet se decide por una relación con el suelo diferente. El suelo oculta un basamento de cocheras, y eso a su vez permite no solo adaptarse a la topografía del terreno, sino también generar un porche en sobrealtura, sobre el nivel de calle, y por lo tanto una vista dominante sobre el paisaje marítimo, que se ve perfectamente relacionada con la modulación de sus columnas y sus bóvedas catalanas. En el Acuarela, Clorindo repite algo que aprende del Terraza Palace, y también se decide por un basamento, en este caso expresado, un basamento con formas testianas, con recortes, con entrantes, con salientes, pero claramente es una pieza plástica, donde se le accede, digamos, en la cota de terreno más alta, y desde ahí también aparece el gran porche hacia el mar. Y las columnas aquí que aparecen, que están a la vista, pero sin embargo forman parte de un episodio pictórico que oculta su función estructural. Algo parecido aparece en el Florey Building, en el Queen's College de Stirling en Oxford, donde el vacío y las formas complementarias que está dado por no un basamento, sino un área de servicios que está inserta en la geometría del bloque, es decir, en esa geometría poligonal, da por resultado una aportación al edificio. Es decir, ese suelo subraya un poco el edificio de arriba, y a su vez el edificio aprieta al espacio, generando una vista larga, muy larga y muy linda y amplia sobre el arroyo que corre ahí al lado. Cerramos esta sección con este gran edificio horizontal de Stephen Hall en Shenzhen, China. Podríamos relacionarlo con la villa espacial de Jonas Friedman. Fíjense que la estructura queda oculta por materialidades en volúmenes que se desvanecen, es decir, se disminuye su presencia en un edificio que es prácticamente una gran viga. Y a su vez, también el edificio suele apoyar en el suelo que se levanta, es decir, el suelo va a buscar la cota del bajo del edificio y le da apoyo. De esta forma, la toma tierra en realidad lo que está haciendo es básicamente resolver esta estructura en estos puntos singulares, pero dando continuidad al paisaje. Es decir, se juntan aquí una serie de conceptos que podrían ser los de la continuidad paisajística del Corbu, los conceptos de ciudad aérea o villa espacial de Jonas Friedman, e inclusive de alguna manera parece un edificio que camina o que se alarga sobre el territorio, ¿no? como ese gran edificio de El Corbu en Río. Y ahora pasamos a la última sección, es decir, la toma de tierra y usos programáticos. Aquí vamos a poner énfasis en los bajos de los edificios altos, como diría Marcelo Faiden, y donde la mediación con la ciudad se da justamente con los usos, con usos propios o con usos que se complementan en términos de comercio o en términos de espacios públicos. Y aquí podríamos diferenciar a su vez dos tipos. Por un lado, justamente los programas relacionados con la vivienda. Y en este caso,
podríamos ver la toma a tierra de Hansa Birtel de Alvar Aalto, una obra que ya hemos visitado muchas veces. Y aquí lo que estamos viendo es una toma a tierra desfasada, con un zócalo simple, acotado, que separa el uso privado del público simplemente por diferenciación de altura. Es decir, el público no tiene una vista directa sobre la expansión privada del edificio. Y ese es el recurso con el cual el Hansa parece flotar sobre ese parque. Miller y Maranta recuperan esta idea de Alvar Aalto en el 2004 y también proponen una relación semejante. A diferencia de Alvar Aalto, la trama del edificio es muy contundente, no existen tantos elementos, pero el zócalo, esa manera de separarse y de unirse a la tierra, es exactamente la misma. En Makuhari, Stephen Hall, allá por el 92, hace un conjunto sumamente interesante y en el que la toma de tierra tiene varias soluciones, y las soluciones están ligadas justamente a esa dinámica que da la ciudad. Una toma de tierra que se diferencia cuando da a las calles más expuestas y que es absolutamente más privativa cuando se relaciona con espacios comunes o semipúblicos. Y por ejemplo estamos viendo toma de tierra donde las viviendas salen con sus expansiones directamente a tierra. El tema de los usos ha dado a lo largo de la historia muchísimas soluciones. Hay que recordar que las primeras casas en altura medievales, por ejemplo, siempre tenían los comercios o los lugares de trabajo justamente en relación con la calle, lo cual demuestra la importancia de la dinámica y de la relación que pueden tener el edificio y la ciudad. Y el Lever House es como el paradigma en este sentido de la aportación de uso comercial a un distrito central. Esto es en Nueva York, y el edificio se distingue por dos cuestiones. Una es que a la placa vertical o al edificio vertical no se lo compone con elementos recedidos solamente, sino con otra placa horizontal tan importante para la ciudad como lo es la vertical en términos icónicos. Y eso está lleno de espacios comerciales, de espacios públicos, de verde, lo cual aporta la dinámica de la que hablamos. Un caso particular es el Fiesp, un edificio muy llamativo sobre la avenida Paulista de Rino Levi de los años 70, 1970, en el que Méndez de Rocha interviene bastante después, en el 96, y resuelve el bajo del edificio alto, ¿no? Resuelve el bajo ese a partir de que Rino Levi le dejó una estructura de transición sumamente importante, quedando un gran vacío. Y en ese vacío propone usos, una serie de usos como si fuera una placa que corre entre sus grandes pilares, toda una estructura metálica, diversa justamente de la estructura de hormigón con que el edificio llega a suelo, pero estos usos hacen y plantean una relación muy interesante con la avenida Paulista. Y para terminar la clase vamos a ver la torre de Rotterdam de Koolhaas, de OMA, donde se puede decir que los usos mixtos de este gran edificio culminan o toman tierra con los usos comerciales. Este edificio se lo puede valorar mucho justamente por esta composición diagramática de esta mezcla de usos justamente que plantea.
y que da un atractivo a este área portuaria frente al mar. Bueno, con esto creo que hicimos un repaso importante sobre una cantidad de ejemplos que invito a que los busquen, se detengan para no hacer esta charla demasiado larga. Y de alguna manera esta charla es una que viene siendo dilatada a lo largo del tiempo, y que iba a arrancar nada más que por la toma a tierra en términos estructurales, una charla que era digamos un poco prevista hacer con Jaco, y él había hecho una serie de esquemas que guardo aquí en mi oficina, donde nos contaba un poco lo que les he transmitido sobre los distintos sistemas básicos de toma de tierra en términos estructurales, pero que yo los quise ampliar con estos otros dos conceptos, tanto el plástico como el de los usos, porque a lo largo de estos últimos años también han aparecido otras publicaciones que me parece que suman mucho a este concepto de toma de tierra, como por ejemplo la tesis de Marcelo Faiden que señalé hace un rato. Bueno, espero que les aporte para lo que les queda del trabajo, y estaremos aquí para cualquier duda. Saludos a todos.